Vamos a construir para esta situación un plano inclinado donde vamos a analizar lo siguiente. Va a quedar el plano inclinado 35 grados y vamos a colocar un bloque en el mismo y vamos a dejarlo deslizar o moverse paralelo al plano. Esta es la trayectoria rectilínea del mismo. Los valores de la masa: 4,0 kilogramos, coeficiente de rozamiento cinético 0,3, vamos a empezar representando las fuerzas. Que se ejercen sobre el mismo, que en este caso acá tenemos peso normal y fuerza de rozamiento. Vamos a trabajar como siempre con un diagrama de cuerpo libre, o sea que en un punto representamos todo el cuerpo, toda la masa queda representada o concentrada en un punto, y a partir de ese punto representamos todas las fuerzas de manera tal que quede más visible y más despejado el esquema vectorial de las fuerzas que se ejercen sobre el sistema. Vamos a empezar por determinar el peso de masa por gravedad, 4 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Acá trazamos el sistema de eje de referencias, uno perpendicular al plano y otro paralelo, eje X y eje Y. Proyectamos, construimos el paralelogramo y encontramos acá las componentes del peso en el eje de las X y las componentes del peso en el eje de las Y. Y acá tenemos el ángulo de 35 grados. Ahora bien, la componente del peso en el eje de las X se determina como el peso de la masa, m por g, por el seno del ángulo, por lo cual nos queda 4 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 35 grados. La componente del peso en el eje de la Y nos queda el peso de la masa, 4 kilogramos por la aceleración gravitatoria, 9,8, por el coseno de 35 grados. Peso en X se vincula con la función seno, la componente del peso en Y con la función coseno. Entonces, calculando, tenemos 4 por 9,8 por
22,4, me pone por acá, peso en X, 22,4 newton. Y la componente del peso en el eje Y, 4 por 9,8 por coseno de 35, 32,1 newton. La componente del peso en el eje Y, 32,1 newton. Entonces, está determinado el módulo de las componentes y podemos determinar el módulo del peso, que es 39,2 newton, que lo colocamos por acá, peso 39,2 newton. Ahora podemos pasar a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se determina, fuerza de rozamiento cinética, como el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. La fuerza normal se equilibra con la componente del peso en el eje Y. El módulo vale lo mismo, tiene la misma dirección, tienen sentidos opuestos, pero se anulan entre sí y el efecto neto es nulo, por lo cual la fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente cinético por la componente del peso en el eje Y, por lo cual tomamos un coeficiente de 0,3 y la componente del peso en el eje Y es 32,1 newton. Entonces la fuerza de rozamiento cinética nos da 0,3 por 32,1, 9,63 newton. O sea que la fuerza de rozamiento da 9,63 newton. Una vez que tenemos esos valores calculados, podemos pasar a plantear la ecuación correspondiente, y acá tenemos la componente del peso en el eje de las X, peso en el eje de las X que estaba representado acá, y acá tenemos la componente del peso en el eje de las Y. Si este bloque se acelera oblicuo y hacia abajo, tal cual está mostrado, peso en X es de mayor módulo, menos la fuerza de rozamiento cinético, es igual al producto de la masa por la aceleración de la misma. La componente del peso en el eje X es 22,4 newton, menos la fuerza de rozamiento, 9,63 newton, es igual a la masa por la aceleración. Aceleración nos queda igual, nos queda un número acá encima sobre 4, por lo cual nos va a dar 22,4 menos 9, 12,8 newton. Entonces, al hacer el cociente de ese valor entre 4, da 3,2 metros por segundo al cuadrado, que es aceleración. Implica que la velocidad instantánea aumenta en 3,2 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. O sea que en cada intervalo de tiempo de un segundo, la velocidad aumenta en esta cantidad. Será posteriormente 6,4, 9,6 y así sucesivamente.